Amados míos, siguiendo la línea de los mandamientos de permanecer en la palabra que hemos estado viendo los domingos pasados, vamos a volver después de 6 años. Vamos a volver después de 6 años a sumergirnos una vez más en una de las enseñanzas más profundas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vio que le seguía una multitud de diferentes lugares, como dice justamente al final del capítulo 4 de Mateo, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando él vio eso, vio que venía tanta gente, él decidió evangelizarlos. Él decidió evangelizarlos. Para eso, tal como lo hizo con todos, en el Evangelio de Juan lo vemos que lo hizo con Nicodemo, lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con los samaritanos y con los galileos, muchas veces él evangelizó. Hoy, amados, comenzaremos una serie de sermones que nos van a ayudar a entender por qué nuestro Señor comenzó esta enseñanza que hizo ahí cuando él subió al monte, a sus discípulos primeramente, pero también a los que venían y le estaban escuchando, con 8 bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas. Antes de eso les invito a que oremos. Glorioso Padre Celestial, nos disponemos una vez más a abrir tus escrituras y dejar que tu Espíritu nos sea guiando a toda la verdad. Y tome de lo tuyo, como tú lo dijiste claramente, Señor, que Él iba a tomar de lo tuyo y nos lo iba a hacer saber. Y aquí estamos hoy día para comenzar esta magnífica enseñanza que tú diste, que es absolutamente insólita, pero que muchas veces no la entendemos en su totalidad. Para escucharte a ti, hablarnos sobre cada una de estas 8 bienaventuranzas. Gracias, Señor, por esta verdad que tú declaraste, y nos disponemos en este momento, en espíritu y en verdad, a escucharte a ti, hablar a través de tu palabra. En tu santo nombre, Señor, nos dirigimos a ti. Amén. Cuando nos dedicamos seriamente, y esto en todo momento, a profundizar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? El Espíritu de verdad, el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que recibamos la verdad en toda su plenitud y así seamos fortalecidos para caminar esta vida, esta nueva vida en Cristo, que es muy rara. Esta nueva vida en Cristo es muy rara. Es algo que es espiritual, no es algo en la carne, no es algo material, es espiritual. Esa verdad es la que tanto necesitamos cada día, primeramente porque nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres, ¿se acuerdan de todas esas cosas que tenemos en la mente? Temores, prejuicios, ideas, conceptos, nos va a hacer libres. Y segundo, como dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, va a renovar nuestro entendimiento. Va a renovar nuestro entendimiento. Y ¿qué nos va a pasar cuando la mente, el entendimiento, el alma es renovada? Como dice la palabra, vamos a ser transformados. Vamos a ir cambiando de a poco. Hoy comenzaremos, como dije, una serie de sermones que nos van a ayudar a profundizar en esas cosas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los discípulos y también a las multitudes. Por eso les quiero pedir que abran, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer solamente hoy día del versículo 1 al 3. Sigan la lectura ahí, por favor. Dice así: viendo la multitud, nuestro Señor Jesucristo, cuando vio la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: discípulos son todos los que le seguían, no eran solamente los apóstoles.
eran todos los que le seguían, esos que estaban con él todo el tiempo. Recuerden que uno de esos que estaban ahí todo el tiempo era Matías, que después, en el libro de los Hechos, es el que reemplaza a Judas Iscariote. No era apóstol, pero era un discípulo que estaba siempre presente. Había muchos que siempre estaban presentes. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No será, es. Es sumamente interesante observar y reflexionar por qué el Señor Jesucristo inició esta enseñanza aquí en Mateo con estas palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu. A primera vista parece algo sumamente fácil de entender. Hay que recordar, algunos dicen que en Lucas, también sale, en Lucas dice los pobres, bienaventurados los pobres, no dice en espíritu, pero se refiere a los pobres en espíritu. Es una afirmación, como digo, fácil de entender. Sin embargo, amados hermanos, estas palabras contienen una sabiduría que es primeramente preciosa. Es una sabiduría preciosa y digna de ser atendida. Por eso nos detendremos en cada palabra. La primera palabra es bienaventurados. Es una palabra que hoy día en el español ya no se usa, prácticamente. Muy raro que alguien diga, eres un bienaventurado, o bienaventurada la mujer. Muy raro. Esta palabra va a aparecer aquí 9 veces, a pesar de que son 8 bienaventuranzas. A la última bienaventuranza la mencionan 2 veces con bienaventurado. Son 8, pero 9 veces va a aparecer. En Apocalipsis, el Señor la usa 7 veces. Ahí está, Apocalipsis es el libro de los números 7, es completo, es toda la bienaventuranza de los salvos. En los salmos, en los otros libros se menciona muchas veces. Pero esta palabra, bienaventurado, en griego significa en realidad como una combinación. Es como combinar bendito, bendecido, bendito, dichoso, feliz, afortunado. Es como si tomáramos esas 4 palabras y las combináramos en uno. Eso es lo que en griego significa. Es muy difícil traducirla porque justamente es una palabra completa. Alguien que tiene buena ventura, pero tampoco no se dice eso. Dicha, satisfacción, complacencia. En otras palabras, es como decir, gloriosamente dichoso el bendecido. Es realmente algo que cuando el Señor dijo esto, estaba diciendo que aquellos que son pobres en espíritu son realmente los más gloriosos y dichosos de todos. Lo que dice a continuación, en este versículo 3, es lo que nosotros vamos a ahondar. ¿Y qué dice ahí? Dice los pobres en espíritu. En Lucas, como dije, solamente dice los pobres. Muchos se confunden con eso, pero no se confundan porque es lo mismo. Estaba diciendo exactamente lo mismo. Esto necesitamos profundizarlo. Y para poder comprender mejor esto de pobres en espíritu, hay un versículo en el Antiguo Testamento que nosotros hemos citado muchas veces en Segunda de Crónicas. Y ese versículo, que es muy conocido y que las damas hoy día lo usan también en su reunión de mujeres, es un versículo que en el fondo explica qué es un pobre en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esas 5 cosas. Entonces yo oiré, dice Dios, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí, hermanos amados, tenemos 5 indicadores de un cristiano pobre en espíritu. Un cristiano pobre en espíritu.
Humillarse, invocar el nombre, orar, buscar el rostro, arrepentirse. 5 cosas. Cada uno de estos puntos son los que en el fondo nosotros ahora, como hijos e hijas de Dios, que hemos sido salvados por gracia, inmerecidamente, debiéramos aprender, buscar, anhelar, cultivar, ejercitarnos en esta nueva vida como hijos e hijas de Dios. Esto es lo que se denomina en la palabra cuando nosotros leemos. Pablo va a ser usado mucho para decirlo, Pedro también y Juan también. Usan mucho la palabra procurar. Procurar. Procurar es algo que hago con deseo, con esfuerzo, con intención, con propósito. Me dedico, procuro hacer algo. Cuando tú haces un trabajo muy, muy difícil y te olvidas de todo, no quieres que nadie te moleste y estás dedicado, estás procurando resolver ese problema. Estás totalmente enfocado en eso. Desear, anhelar, querer. Y en este caso, querer ser como el Dios nos enseña en su palabra. Lo primero que tenemos que entender muy bien es la primera palabra, humillarse. Esa es la palabra complicada. Todo radica en torno a ese punto. Esto de humillarse, ya lo hemos hablado muchas veces, es sumamente difícil. Es una de las cosas más complejas para nosotros los seres humanos. Es algo que va completamente en contra de lo que somos, de lo que yo soy, de lo que nosotros somos. Y eso es nuestra naturaleza humana. Es cierto que muchos se humillan fácilmente. Eso de, perdóname, eso de humillarse así. Y generalmente es para obtener algo a cambio. Buscar una recompensa, de alguna forma, algo inmediato. Cuando quiero lograr conseguir algo de una persona, entonces voy delante de la persona. ¿Y cuánta gente nos dice, no, es que yo soy muy humilde, yo soy muy, muy bueno, se hacen los buenos. Como decimos aquí en Chile, hacerse los lindos. Cuando nos hacemos los lindos, pero es algo que yo me propongo hacer para que el otro mire y diga, Janet es tan buena. La hermana Carmen es tan buena. Eso es lo que queremos. Nosotros queremos impactar a los otros y queremos que ellos crean que nosotros somos buenos. Pero otra cosa, hermanos, otra cosa es cuando verdaderamente lo hacemos de corazón, porque, como lo decíamos antes también, estamos estupefactos, absolutamente sorprendidos, atónitos, que hayamos sido hechos hijos de Dios. Tú lo lees en la palabra, fuimos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Te sorprende eso? ¿Te maravillas? Andas caminando como no puede ser, Señor. Yo ahora soy tu hijo. ¿Te fijas? No nos pasa. Porque el unigénito Hijo de Dios, dice la palabra, fue hecho pecado, fue hecho propiciación por tus pecados. Eso dice la palabra, pero ¿nos sorprende eso a nosotros? ¿Qué significa que fue hecho pecado? Que toda la ira de Dios cayó sobre él. Durante 3 horas. 3 horas, no fue así como, le cayó una gotita, ya, toda la ira de Dios le cayó. No, durante 3 horas se nubló todo, se oscureció todo. Hubo un terremoto en Jerusalén, se partió la tierra, salieron los muertos, quedó la escoba, eso no está relatado. Solamente sabemos que bebió la copa de la ira de Dios. Nosotros no lo podemos entender. Nosotros, qué terrible, nuestro Señor murió en la cruz, sangró y tenía una corona de espinas, le dieron latigazos, qué terrible, pobre. Hicieron una película que parecía una carnicería. Eso no fue el problema, eso no fue el horror. Fue horrible lo que le hicieron, absolutamente, no quepa la menor duda. Y está descrito con lujo y detalle. Es horrible lo que le hicieron físicamente, pero ¿qué fue lo que le pasó al Señor? ¿Por qué lloró gotas de sangre en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué hizo 3 veces una oración? Porque él sabía que iba a morir en la cruz bebiendo la copa de la ira de Dios. Es diferente cuando
yo realmente llego en gratitud, con gozo, para que Dios sea glorificado por todo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, acción de gracia. Es eso, es venir a darle gracias a nuestro Dios, porque Él hizo algo que le dolió más a Él que lo que nosotros alguna vez pudiésemos llegar a entender. Nosotros jamás vamos a poder entender el dolor que sufrió nuestro Padre que está en los cielos cuando vio a su Hijo convertido en hombre, y más encima los hombres que estaban alrededor, nosotros, le escupíamos en la cara. ¡Mátenlo! Eso es lo que decíamos. Sí, estábamos ahí nosotros también. Todos nosotros estábamos ahí. ¿Se nos olvida eso? No, estaban los romanos, los judíos. Yo no estaba ahí. No, tú estabas ahí. Tu pecado estaba ahí. Cada uno de los pecados que vas a cometer de aquí en adelante estaban ahí. Y Él más encima, siendo Dios, como lo leímos en Filipenses, ¿qué decía? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bajó, y cuando bajó más bajo que nosotros, se hizo esclavo, completamente. Si tú te detienes un poquitito, hermano, por un momento en estas palabras gloriosas que se nos dicen ahí en Filipenses, y tratas de imaginarte que ese Dios todopoderoso, el creador de todo, que tiene control sobre todo, que cada átomo en el universo se mueve porque Él le dice a la izquierda y a la derecha, Él está en control de todo. No hay nada que suceda que no está bajo su poder. Ese Dios se hizo hombre y vino a servir, vino a morir para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Me entienden? Por eso necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos escuchar? Porque si no, no nos vamos a humillar. No somos capaces de humillarnos. Salimos de esa puerta en una hora más y vamos a volver a nuestro concepto del yo. Yo sé, yo quiero, a mí me gusta, yo pienso, yo digo, yo opino, vuelvo al yo. Pensar que tienes que convertir, realmente te tienes que convertir contra tu voluntad. Realmente tú te debieras convertir. Todos nosotros nos debiéramos convertir ¿en qué? En un esclavo, dice la palabra. No dice siervo. Dice, la palabra siempre traduce siervo, pero hermanos, lamentablemente es un error. La palabra es doulos. Y doulos es esclavo. Él se convirtió en un esclavo. Jesús se convirtió en un esclavo. Y más encima, estando en la condición de esclavo, humillarnos. Cerrando la boca, no reclamar sin quejarnos, ser mansos, llenos de amor, llenos de misericordia, benignidad, bondadosos, siempre con gozo y con fe y paciencia. Eso va totalmente en contra de nuestra naturaleza humana, en contra, como dije, de nuestro yo. Eso va en contra. Por eso muchos no soportan la verdad de la palabra y se van. Pero si te humillas, deseándolo de todo corazón, aunque vaya completamente en contra de tu naturaleza humana, entonces no te será muy difícil guardar justamente lo que habíamos leído ahí en 2 de Corintios, las otras cosas. Que es, ¿qué cosa? Invocar el nombre del Señor. No te va a ser difícil, va a ser fácil. No te va a costar orar. No te va a costar buscar el reino. No te va a costar arrepentirte verdaderamente, como dice ahí, convertirte de tus malos caminos. ¿Y qué va a suceder? Mira lo que dice el Señor ahí. Dios hará exactamente lo que promete al final de ese versículo 14. Él oirá desde los cielos y perdonará tus pecados y sanará tu tierra, sanará tu corazón, sanará tu alma. Recuerden, hermanos, invocar el nombre, orar al Padre, buscar mientras pueda ser hallado y confiesa tus pecados y arrepiéntete. Y aprenderás a ser verdaderamente humilde, porque Él te va a ayudar a hacerlo. Eso es lo otro. Lo sorprendente es que yo me propongo, yo quiero, pero no lo puedo hacer. Pero si lo intento y lo busco una y otra vez, Él me hace humilde. Prepárate, porque esto será duro.
esto será duro y doloroso, hermano. Esto no va a ser tan fácil. Por eso la mayoría terminan buscando un evangelio agradable y quieren participar de la iglesia solamente para sentirse bien. La mayoría caemos en eso. Pero a pesar de que será duro y doloroso, escucha lo que dice nuestro buen pastor. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él os exaltará. Y en 1 de Pedro 5:6 nos vuelve a decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También quiero que busquen ahí en Isaías 57, busquen por favor en Isaías 57 esas maravillosas palabras que hablan justamente de esta promesa, por decirlo así, pero en realidad es una afirmación, no es una promesa. 57, el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Isaías 57, 15. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Está hablando de Dios. Esto es lo que dijo Dios. Yo habito en la altura y la santidad y, escucha bien, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Esa es una afirmación que hace nuestro Dios a través de las Escrituras. Yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Que es exactamente lo que el Señor dijo. Bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados los pobres en espíritu? Por eso. Porque ya estaba escrito. Amados, sé que estamos hablando de algo que podemos entender fácilmente en nuestra mente, lo podemos registrar, pero es muy difícil de practicar. Por eso necesitas entender una cosa. Si tú no comienzas a desearlo de todo corazón, y no le buscas en oración, y no lees la palabra del Señor, serás un cristiano sufrido, frustrado y arrastrado. Esa palabra tampoco ya no se usa mucho. Por una persona arrastrada es una persona que la pasa mal todo el rato y está constantemente en mala. Que más encima, cuando estés parado frente al tribunal de Cristo, como dice en 2 de Corintios 5, en el día en que juzgue a los cristianos, a los hijos, va a juzgar ahí a los hijos, por tus obras, van a ser probadas por fuego, como dice en 1 de Corintios también 3:13. Tu pérdida va a ser incalculable, porque vas a perder todas las promesas que dejó el Señor escritas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. ¿Se acuerdan que al final de cada una de las cartas, las 7 cartas, Él dice, al que venciere, le daré, y ahí empieza una lista. Haga la lista un día. Miren las cosas que Él promete, al que venciere. No es que a los de Filadelfia les va a dar una cosa, a los de Tiatira otra. No. Tómenlo todo, júntenlo y hagan. Al que venciere, al que venciere. ¿Cuál es el que vence? El que edificó con oro, con plata y con piedras preciosas. Ese es el que venció. Ese es el que llegó a la meta. Los otros corrieron, pero se cansaron y no continuaron corriendo hasta la meta. Corrieron. Fueron parte de la iglesia, fueron cristianos, hijos de Dios, pero no llegaron a la meta, no vencieron. Esto no es para desanimarse, hermanos. Esto no es para decir, ¡oh, qué terrible, qué difícil! Sino al contrario, esto es algo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra para que caigamos de rodilla y doblemos nuestra rodilla delante de Él para hacer realmente lo que el Señor manda en su palabra, para que seamos un cristiano pobre en espíritu, que reciba el reino, porque aquí dice claramente, en Mateo 5, dice claramente qué cosa al final, de ellos, como dice ahí, de ellos es el reino.
Ahora, ¿qué significa eso de que es el reino? Es, y ahora, la gracia de Dios ya es tuya, es para ti, está disponible. La misericordia de Dios está disponible, la misericordia para sus hijos, no la misericordia del mundo. La paz del reino está a tu disposición. El gozo del reino está a tu disposición. El reino incluye todo lo que Dios es. La sabiduría del reino. ¿Por qué está todo a nuestra disposición? Porque ahora, hermanos, hermanas, nosotros somos súbditos del rey. Él es nuestro rey y nosotros somos los súbditos. Súbditos significa que somos aquellos que estamos bajo la autoridad de alguien y estamos aquí bajo la autoridad para obedecerle a él. Tenemos la soberanía del reino a nuestra disposición. ¿Por qué? ¿Por qué está a nuestra disposición? Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el Rey. Es Rey. Y Él se preocupa de los súbditos, de nosotros. Tenemos consuelo para los tiempos de dolor. Tenemos la sabiduría del reino, dispensada a través de ¿qué? A través del manual del reino. ¿Cuál es el manual? Esto. Este es el manual del reino. Está todo escrito. No hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada, hay que obedecerlo todo. Ese es el problema. Todas las bendiciones espirituales, dice en Efesios capítulo 1, dice claramente, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza o autocontrol. Todo el fruto del Espíritu Santo constituye las bendiciones del reino, la promesa de justificación, la promesa de santificación y hasta que alcancemos la glorificación. Romanos capítulo 8. Todo eso ya está. Ya está. No es algo que sea una promesa que algún día se va a cumplir. No. Del momento en que fuimos hechos hijos de Dios, nosotros entramos al reino. Pero solamente si somos bienaventurados. Ahora, no se olviden de eso. Porque muchos cristianos dicen, yo soy hijo del rey. Y se jactan de que son hijos del rey. Sí, pero se olvidaron leer la primera parte del versículo. Que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos va a ser. Está a nuestra disposición, pero no significa que la tienes. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo es, constituye la bendición del reino. Por eso tienes y puedes luchar con todas tus fuerzas, de rodillas, rogando al Padre en el nombre de Jesús, para que te conceda las fuerzas y el valor para ser un cristiano pobre en espíritu. Piensa solo en eso. Procura buscar ser un pobre en espíritu, un cristiano que se niega a sí mismo, un cristiano que renuncia a todo lo que posee, un cristiano que aborrece esta vida en este mundo, que no se conforma a este siglo, que goza ser un hijo de Dios y no espera nada en esta vida, sino que tiene su mirada puesta en la vida eterna y se goza en presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Oremos, hermanos. Padre amado, tu palabra es profunda y muchas veces nos lleva a extremos en los cuales nosotros nos vemos completamente sobrepasados, pero gracias damos por Jesucristo, tu Hijo amado, porque si no fuese por Él, nosotros nada podríamos hacer. Estamos acá para recibir estas palabras que tú dejaste escritas aquí en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, para tomar mucho más en serio este caminar contigo. Por eso te damos gracias, oh Dios, que hayas dejado esta enseñanza y nos queremos preparar desde ya para el próximo domingo para seguir escuchando cada una de esas bienaventuranzas que son muy breves, pero que contienen algo que es profundo y de mucho peso en esta nueva vida a la cual tú nos has llamado. Alabamos tu nombre, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, oh Dios amado. Amén. Amén. Aleluya.
Preparémonos para la cena del Señor, amados hermanos.